estos breves ejemplos que traigo, están cruzados también con las tradiciones que yo he vivido desde toda mi vida en los rituales funerarios de donde soy, de la parte del centro de Argentina, eh, en donde la muerte está un poquito más estandarizada, está un poco más industrializada y no tenemos como tal un ritual específico o tradicional. Entonces, de lo que yo he vivido y de las experiencias personales, aparece la imagen de la mortaja, está repetida hasta el infinito en los féretros de los muertos y que en todos los muertos es igual. Y la imagen de los guacales o de los cajones de fruta y de verdura eh, que están como simbolizando los nichos o las tumbas que en las grandes ciudades se repiten de forma bastante parecida en los cementerios, ¿no? Dicho esto, hace poco tiempo, un poquito más de un mes, tuvimos la suerte de realizar una gira por México, por varias ciudades y varias regiones de México. Y tuvimos en principio que hacer una adaptación de la obra por razones lógicas de viaje. Tuvimos que sintetizar muchísimo la escenografía y la utilería. Eso trajo consigo un replanteamiento de las partituras de acciones y una síntesis en cada una de las acciones que hacíamos o que generábamos con los objetos que teníamos en escena. Pero más allá de eso, ya desde las primeras funciones recibíamos una devolución recurrente que tenía que ver con la sutileza con la cual tratábamos la muerte en la obra. Y por supuesto que en Argentina no tenemos la tradición que México tiene con el Día de Muertos, entonces eh, en Argentina la obra resulta fuerte y un poco tabú, este, pero cuando empezamos a recibir estas devoluciones, empezamos a pensar en la acentuación de determinados elementos en escena que podían dar muchísima más cuenta de la historia del personaje de Felipe, que es quien está en una especie de limbo y quiere irse. Pensamos que de esa manera podíamos hacer más clara la historia y muchísimo más contundente sin perder la sutileza o la poética de la obra. Así entonces, y creo que inspirados en el contacto con porque hemos visitado diferentes lugares históricos de México y hemos tomado contacto con las culturas precolombinas mexicanas y hemos visto infinidad de vasijas funerarias y un poco inspirados en eso. Le dimos muchísima más importancia al jarrón que aparece en escena y que es la vasija funeraria del personaje de Felipe. Así generamos tensiones entre los dos personajes y se generó muchísima más profundidad en la composición de cada uno de ellos, que nos dio muchísimo más juego, por supuesto, para la interpretación. Ese jarrón que se tiene que armar al final de la escena, que nunca se llega a armar, eh, ese jarrón que el personaje quiere armar para poder irse a su estancia final, atraviesa entonces toda la obra a través de que el personaje de Dora esconde partes, por momentos le da otras partes y siempre está presente. Otro elemento que intensificamos para que la historia, para que la narrativa fuera muchísimo más contundente, es todas las acciones que tenían que ver con la indumentaria que Felipe podía ponerse. Él se va cambiando de ropa constantemente buscando su identidad y decidimos darle muchísimo más foco a esos cambios de ropa como búsqueda propia de la identidad del personaje
modificando los espacios en la escena donde lo hacían, modificando eh, las acciones del personaje de Dora para darle un poco más de énfasis a esa acción del cambio de ropa. Y finalmente decidimos en la mitad de la gira cambiar una de las canciones que eran parte de la obra. Una espectadora mexicana nos hizo conocer una canción llamada Montoncito de Tierra, que en Argentina la verdad no es conocida y que tiene que ver con la muerte y que tenía que ver mucho con la historia del personaje de Felipe. Así que decidimos, promediando la gira, modificarla, aprenderla y modificarla para las funciones siguientes y creemos que funcionó muchísimo mejor. Con todos estos cambios, siempre haciendo caso al cruce inicial con estas dos autoras que dieron como el empujón inicial a la dramaturgia de la obra. Creemos que el espectáculo, al encontrarse con una cultura latinoamericana diferente a la argentina, pudo avanzar, pudo evolucionar a una estética y una narrativa, del duelo muchísimo más, cercana a nuestro territorio de Latinoamérica. Muchas gracias. Yo ya doy por concluido mi charla y quedo a disposición para las preguntas que vengan después o para la conversación que venga después. Gracias. Muchas gracias, maestra. Vamos a continuar con Maximiliano de la Puente. Él viene por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y por la Universidad Nacional de las Artes de Argentina. Él analizará RJW, la Carta Mítica 2025, una lectura performática del colectivo Walsh dirigido por Marcelo Delgado. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. No sé si se escucha bien ahí. Sí. Bueno, gracias por la afirmación. Bueno, muchísimas gracias a la Universidad de las Artes de allá de Yucatán, por el coloquio, la organización del coloquio y bueno, por también aceptar mi propuesta. Así que en este caso también voy a compartir algunas imágenes mientras hablo bueno, el espectáculo que está como mencionado en en la presentación. A ver. Bueno, supongo que ahí se ven algunas fotos o algunas imágenes, ¿no? De justamente RJW, la carta mítica, ¿no? Que es un trabajo como muy particular porque es una lectura performática de colectivo Walsh por Rodolfo Walsh, Rodolfo Jorge Walsh, y ahí viene como las siglas, ¿no? RJW, del título de esta performance musical que mezcla en realidad, diríamos, memoria, música y performance. Se refiere, decía, a Rodolfo Walsh, que fue un escritor, un periodista y un militante muy destacado, muy reconocido acá en Argentina, que escribió una carta abierta a la Junta Militar en el año 1977, es decir, a un año, el 24 de marzo de 1977, a un año de la asunción, ¿no? de esta Junta Militar a partir de un gobierno de facto, de un golpe de Estado. Y recordemos que la dictadura cívico-militar en Argentina se extendió desde 1976 hasta 1983, con consecuencias gravísimas para el país, produciendo, por lo que se calcula, unos 30.000 desaparecidos, detenidos ilegalmente y asesinados, y también graves consecuencias económicas que tienen resonancias lamentablemente en la actualidad de nuestro país, de Argentina, ¿no? Entonces, decíamos que RJW, la Carta Mítica, es una lectura performática de este colectivo que crea Marcelo Delgado, que es un compositor y director musical argentino, y que retomaba este texto, Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar.
Lo interesante y también lo terrible, ¿no? Es que Walsh reparte esta carta en distintos buzones, clandestinamente, por supuesto, porque él vivía clandestinamente, porque además militaba en aquel momento, cuando lo asesinan, en la organización Armada Revolucionaria de Izquierda Montoneros, y la reparte, decíamos, el 24 de marzo del 77, un día antes de que sea asesinado por las fuerzas represivas. Es interesante que, siendo lo reconocida que es esa carta, por lo menos dentro de Argentina, y la potencia que tiene, sin embargo, la performance no se va a limitar a recuperar, acá dejo algunas imágenes, ¿no? A recuperar este documento histórico, este documento político, sino que también lo interviene, lo musicaliza, lo pone en circulación, podríamos decir, en clave intermedial, ¿no? Hibridando artes, ¿no? Hibridando en este caso la literatura, la música y la performance, sumando voces, sumando cuerpos, ¿no? Sumando sonoridades que actualizan el gesto de Rodolfo Walsh en el presente. Y en ese sentido, teniendo en cuenta que este trabajo se estrenó, ¿no? Esta lectura performática musical se estrena en el año 2017 en el marco de un gobierno netamente neoliberal como el de Mauricio Macri en Argentina, va haciendo distintas funciones y se repone este año, en 2025, y el año pasado, en el marco también de otro gobierno fuertemente neoliberal, ultraderechista, como el que encabeza actualmente Javier Milei en Argentina, ¿no? Entonces, evidentemente ahí hay una relectura y hay una actualización, decíamos, por eso decíamos esto, ¿no? De esta gestualidad pasada en el presente del país, ¿no? Y de alguna manera entonces ahí aparece la idea de pensar la escena, o que a partir de esta obra se puede pensar el acontecimiento escénico como un espacio de memoria activa que va a vincular la denuncia del terrorismo de Estado del pasado, de la década del 70, con la persistencia de la desigualdad y de las disputas actuales, frente además a los discursos negacionistas, teniendo en cuenta también, y eso es un dato no menor, que el gobierno actual, el gobierno ultraderechista de Javier Milei, es un gobierno no solo negacionista en cuanto a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, sino directamente reivindicador, ¿no? Del terrorismo de Estado que llevó adelante la dictadura militar o cívico-militar en esa época. Entonces, hay un primer momento, bueno, y me fui, pero hay un primer momento, decíamos, en donde la carta aparece como un acto fundacional, ¿no? De esta performance, ¿no? Bueno, hay como que recordar brevemente qué denuncia Walsh ahí. Por un lado, denuncia algo que en ese momento todavía se sabía poco, pero es la maquinaria represiva de la dictadura, es decir, la censura, la persecución, las desapariciones, las torturas, los fusilamientos clandestinos, los llamados vuelos de la muerte, ¿no? En donde las personas que estaban detenidas ilegal y clandestinamente eran trasladadas, entre comillas, eran llevadas a aviones y arrojadas al río de la Plata, ¿no? Entonces, todo esto es lo que está denunciando, perdón, por un lado Rodolfo Walsh, esta política represiva, esta política de desaparición, por un lado, pero por otro lado, y al mismo tiempo, y hay como dos momentos en esa carta, en un segundo momento lo que va a denunciar o desenmascarar va a ser el plan económico del régimen militar, cívico-militar, ¿no? Al que define o describe directamente como una miseria planificada, ¿no? Estas palabras son de él, miseria planificada para millones de argentinos. Entonces, es ese doble registro, la violación sistemática de los derechos humanos y a la vez la implementación de una política económica neoliberal dictada por el Fondo Monetario Internacional, orientada a beneficiar exclusivamente a minorías ricas, locales y capitales transnacionales, lo que hace que la carta, bueno, devenga en ese lugar mítico, ¿no? Que un poco recupera Delgado en el título de su performance, ¿no? Y devenga en un texto político y ético de enorme densidad y de primer orden, digamos, en la matriz, si se quiere, del pasado reciente de la Argentina, ¿no? También es un testimonio muy potente si pensamos que, como decíamos, él reparte la carta el 24 de marzo del 77, al día siguiente, 25 de marzo, lo asesina, ¿no? Las fuerzas de represión. Entonces, de alguna manera, Walsh sabe perfectamente bien que está escribiendo esa carta y se está jugando la vida al mismo tiempo, ¿no?
Él mismo lo dice, ¿no? Hay una frase como muy reconocida, muy repetida de esta carta, en donde dice fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles, ¿no? Esta zona testimonial también que tiene esta carta de Rodolfo Walsh. Entonces, ahí vemos que la carta, esta dimensión, si se quiere, inicial para la performance, ¿no? Fundamental porque es estructurante, digo, funciona simultáneamente como un documento de denuncia, como un legado político y también la podemos pensar, si se quiere, y ahí aparece la clave performática que va a dar origen a este trabajo, como un acto poético. Entonces, pensamos a esta performance como una relectura intermedial, ¿no? Pensando esta hibridación, esta vinculación entre medios. Decíamos que en 2017 el compositor y director musical argentino Marcelo Delgado crea el colectivo Walsh a partir de una invitación que le hace la Bienal de Performance de Buenos Aires, ¿no? Para crear un espectáculo. En ese momento entonces crea RJW, la Carta Mítica, que tuvo distintas versiones y que, por ejemplo, estas imágenes corresponden a una función que se hizo en marzo de 2024 en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que es un centro cultural que ha cerrado actualmente el gobierno nacional y que además está emplazado en la ex ESMA, que es la Escuela de Mecánica de la Armada, que es el principal centro clandestino de detención que operaba durante la dictadura. La obra convoca puntualmente a 12 lectores que se disponen en círculo, a cuatro cantantes, porque ahí se puede ver el círculo, decía, a cuatro cantantes, 12 lectores, cuatro cantantes y dos percusionistas que están dispuestos en círculos. El texto de Walsh se va a enlazar con fragmentos de ¿Dónde estás, hermano?, una obra musical, una pieza de 1984 del compositor Luigi Nono, dedicada justamente a los desaparecidos en Argentina. Entonces, lo que vemos en este trabajo performático, literario, musical, donde hay un texto en prosa que nunca se canta, esto también es interesante, ¿no? Delgado viene experimentando con trabajar musicalmente textos en prosa pero no cantados, y experimenta, decíamos, con timbres vocales, con velocidades de lecturas, con superposiciones, con silencios, y genera de esa manera una textura coral que es a la vez musical y política. También es interesante que en un momento puntual de la performance, el público, que también se dispone en círculos alrededor de los performers, el público decía es invitado a leer fragmentos de la carta. Entonces, de alguna manera en ese momento se produce una acción participativa, un desplazamiento de roles que convierte a la audiencia en protagonista, ¿no? Se genera un feedback, una suerte de ida y vuelta que también opera como una suerte de encarnación o de personificación o presentificación, digamos, performativa de la memoria que se encarna colectivamente, como decíamos, en este presente cargado de resonancias. Por otro lado, el título de la obra, La Carta Mítica, parece sugerir dos ideas. Por un lado, la condición fundacional de esta carta abierta de Rodolfo Walsh, elevada a estatuto mítico, político de la cultura argentina, y por otro, la dimensión de lo repetitivo, de aquello que retorna, lamentablemente, de manera incesante, ¿no? La percepción de que muchas de las denuncias económicas de Walsh, el endeudamiento externo, la primacía de oligopolios, la reducción del salario real, ¿no? Son cosas que Walsh dice directamente en la carta, encuentran eco en políticas contemporáneas que está atravesando, que sufre el país. Delgado, incluso el director musical, lo expresa claramente. Él dice, cambiando algunos nombres, se trata del mismo plan económico que se estaba poniendo en práctica en aquel momento. Entonces, esa lectura sitúa la performance no solo en la rememoración del pasado dictatorial, sino en la denuncia del presente neoliberal. Y es, podemos pensar en ese sentido, una obra de resistencia. Eh, si lo pensamos desde la teoría de la performance y de los estudios de memoria, podemos leer esta experiencia en clave de memoria performática, ¿no? No se trata de representar un hecho pasado, sino de reactivarlo en escena, de producirlo otra vez en un presente que lo resignifica. El colectivo Walsh va a convertir la lectura de la carta en una suerte de ritual colectivo, donde la multiplicidad de voces va a impedir además que el texto se fije en una sola autoridad, en una única voz, sino que lo abre una polifonía coral y social a la vez. Es un gesto muy interesante del trabajo. Al incluir al público, democratiza la memoria y la vuelve participativa. Además de la incorporación de la música de Nono,
también enlaza luchas, perdón, transnacionales, porque conecta la memoria argentina con la sensibilidad de las vanguardias o las segundas vanguardias europeas de los años 80, a las que no pertenecía, en un diálogo entre territorios y generaciones. Entonces, en tiempos de avance de narrativas negacionistas, de discursos que relativizan el terrorismo de Estado o que lo justifican en nombre de una supuesta guerra sucia, entre comillas, esta obra se posiciona como un acto estético de resistencia. Decir la carta hoy, en voz alta y entre muchos, es contraponer un coro, podemos decir, a la negación. Para cerrar entonces, tres ideas breves que resumen la potencia de RJW, la carta mítica. Por un lado, la escena como un archivo vivo, esto también es importante, también lo podemos pensar en términos de actualización de un archivo en un repertorio. La performance reactiva la carta de Walsh como documento y como mito, inscribiéndola en un nuevo soporte colectivo performático. Por otro lado, la intermedialidad como estrategia política en esta estrategia o en esta lógica de utilizar literatura, música y performance que se combinan para expandir el testimonio, desbordando los límites de cada lenguaje. Y por otro lado, y como decíamos, la memoria como resistencia, al poner en juego la voz coral y la participación del público, la obra convierte la rememoración en acción política frente a las urgencias del presente. En definitiva, podemos decir que RJW, la carta mítica, nos recuerda que la escena no solo representa, sino que también actúa, interviene y disputa sentidos. La carta de Walsh, resignificada en este dispositivo performático, no es un texto del pasado, sino que más bien es un llamado que nos convoca en la actualidad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar con Iván Rubio Ortiz. Él es director del Centro Cultural Casa Tanicho, aquí en Mérida, y nos va a hablar del papel del productor en el teatro independiente, realización de la obra Kandinsky. ¿Sí puedes hablar? Bueno, me escuchan bien. Pues me da mucho gusto estar aquí en la UNAI, mi alma mater. Aquí estudié la maestría en dirección de escena y estudié la maestría en dirección de escena no para convertirme en director, lo hice para continuar con mi trabajo de productor, de gestor y de promotor cultural. Entonces me dedico a eso desde hace muchos años y bueno, estudié la maestría y me titulé primero en de todos, o sea, todos los alumnos. Soy el primer titulado de la maestría en dirección de escena de aquí de la UNAI, lo que da mucho gusto. ¿Y saben por qué soy el primer titulado? Porque los que somos productores vemos aspectos prácticos. Entonces nosotros estamos viendo cómo solucionamos haciendo un trabajo de titulación muy bueno, pero ¿cómo solucionamos todos los problemas y todos los obstáculos que puede significar no concluir algo? Entonces, bueno, lo que me sucede a mí en estos 2 años que cursé la maestría es que entendí que mi papel era ese, que no buscaría otro papel dentro del teatro porque el teatro te llama a lo que quieres hacer. Alguna vez me preguntó la maestra Analí que por qué yo no dirigía una obra y yo no le contesté, pero la verdad es que yo no me dedico a eso, yo no tengo los elementos para hacer eso, tengo algunos trabajos dirigidos, un Edipo que pude hacer, el espectáculo de la Casa de Montejo que se presentó ayer y que lleva más de 10 años, pero yo me dedico a ser productor. Entonces, ¿qué sucedió con esta obra Kandinsky? Pero antes de tomar esto, quiero decirles que el productor es quien, hay dos modalidades de productor, el productor eh, solo con esta denominación productor y el productor ejecutivo. El productor, pues es el que da el recurso para hacer la obra y cuando estamos hablando del teatro comercial, el productor busca hacer una inversión para que esa inversión se recupere. Y el productor ejecutivo es el que gasta el dinero, el que trata de responder a las necesidades del productor gastando lo menos posible y haciendo lo más eficiente. Pero el productor en el teatro independiente en el que estamos nosotros, pues tiene que estar resolviendo problemas sin recursos, sin dinero, sin los apoyos suficientes,
pensando en que algún tipo de proyecto escénico no va a ser sustentable. O sea, ¿qué quiere decir? No va a generar por sus propios medios los recursos necesarios para poder pagar su existencia. Entonces, me sucedió a mí algo terrible porque antes de la pandemia me mandaron esta obra Kandinsky y qué bueno que hay muchos argentinos. Ahí está Melina, que saludo mucho. Eh, Me mandaron esta obra argentina, se llama Kandinsky, de un dramaturgo que se llama Martín Giner, y cuando la recibí, la leí antes de la pandemia y dije, esta obra la quiero hacer porque es una comedia, pero una comedia em, inteligente, si le podemos decir, es una comedia sobre una reflexión que tiene que ver con el arte. Porque a mí sí me interesa hacer comedias, pero no las comedias de aquellos personajes que se paran a decir babosadas en una escena. Entonces yo decía de esta obra Kandinsky, el que entendió, lo entendió, y el que no, solamente se rió. Pero había un fundamento detrás de todo esto. Entonces, ¿qué sucedió? Pues recibí el texto antes de la pandemia, vino la pesadilla que vivimos todos nosotros con el cierre y con la amenaza a nuestra propia vida por el COVID-19. Y al terminar la pandemia, yo me vi en una situación de salud sumamente complicada porque había vivido cosas terribles durante la pandemia, en cuanto a familiares, en cuanto a amigos. Y además de eso, pues me había endeudado mucho porque significó el cierre de todas las actividades a las cuales yo me dedico, que tienen que ver con las artes escénicas y con los eventos culturales. Y además tuve una complicación de una hernia que se me encarceló, entonces tenía entre la operación, el, las deudas de la pandemia y todo lo que había vivido que nos afectó psicológicamente a todos, entonces decidí hacer esta obra. Decidí, y ese es parte de el trabajo de un productor en el teatro independiente. Escogí la obra para hacerla y la escogí porque iba a significar algo terapéutico para mí, porque me iba a reír mucho y yo necesitaba reírme mucho porque bajé 25 kilos, los que ya recuperé. Notarán, pero bajé 25 kilos. Imagínense yo con 25 kilos menos, ¿eh? Entonces, me vi muy mal, tuve una crisis de ansiedad terrible y dije, esta obra me va a ayudar porque disfruto hacer teatro y porque me voy a reír mucho en esta obra. Pero ¿cómo le voy a hacer si necesito el dinero para producir esta obra? Porque además eran 6 actores en escena, ahora no se hacen obras o no es muy frecuente que se hagan obras con 6 actores en escena. Y además es una comedia argentina, entonces yo dije, si es una comedia argentina, tiene que venir un director argentino, porque este humor argentino lo van a entender y lo va a poder transmitir mejor mi amigo Germán Romano, que vive en Jujuy, Argentina. Entonces uno empieza a sumar, quiero hacer esta obra porque va a significar algo terapéutico para mí. Y empiezas, 6 actores, más traer a Germán Romano de Jujuy, Argentina, que si viviera en Buenos Aires fuera mucho más fácil, pero vive en Jujuy, Argentina, y la posibilidad de comunicación no es tan eficiente como es ahora que va a venir un director y actor de Buenos Aires, Argentina, es muy fácil que venga de allá. Pero entonces, bueno, le dije a Germán, vino Germán, y luego tenía una serie de objetos, una serie de elementos en la producción que era pues algo muy oneroso. Y dije, ¿de dónde voy a hacer esta obra que va a significar para mí un aspecto que me va a ayudar a seguir adelante en este camino y en la vida? Entonces lo metí a una fondeadora, a una crowdfunding, y aparte recibí donativos de la fondeadora. Muchas personas han intentado con la fondeadora y no les ha ido muy bien. A mí me ha ido pues más o menos bien.
en la fundidora, me donaron dinero y lo que sucedió con esta obra fue realmente muy estimulante. Además, pues yo escogí a los actores. Bueno, yo le di al director los actores que iban a estar, o sea, yo hice el casting de los actores y dije, miren, vamos a llamar, yo he trabajado mucho con un actor que no sé si conoces, se llama Teo Flores. Entonces, yo he trabajado mucho con él y dije, bueno, él puede ser un argentino. Él mide 1,58 de alto. Y dije, y le voy a llamar a Juliana Vargas, que no sé si conozcan, que mide 1,85. Entonces dije, va a ser muy chistoso que Teo sea el marido de Juliana y va a ser muy chistoso que puedan hablar con acento argentino, pero no hablar con acento argentino que sea un cliché, que sea de manera no natural. Entonces tuvieron unas sesiones muy largas con Germán Romano para que el acento argentino les saliera lo más natural posible. Entonces, con estos protagonistas, con Teo y con Juliana, hicimos esta obra que significó eh, una importante respuesta del público, porque íbamos a hacer 4 funciones y no nos pudimos detener hasta la función 12. ¿Por qué no nos pudimos detener? Porque la gente no dejaba de ir, no dejaba de preguntar y solo dejamos de dar funciones porque Teo precisamente entraba a un proyecto y algunos de los otros actores, que es Carlos Cero. Imagínense, nosotros ensayábamos con Germán Romano en Jujuy, Argentina, que están a 3 horas adelante. En Buenos Aires también están a 3 horas adelante. Entonces empezamos los ensayos a las 9 de la noche, que es la hora en la que pueden los actores que yo podían los actores que convoqué y terminaba el ensayo a las 11 de la noche, que era las 2 de la mañana de Germán, así que pobrecito. Y tenía un actor que se llama Carlos Oropesa, que estaba en Chicago, y ensayábamos en línea con Carlos Oropesa en Chicago, con Germán Romano en Argentina y con los demás actores aquí en Mérida. Entonces, estrenamos. Estrenamos y además esta obra fue pensada mucho como una especie de comedia de puertas, porque en Casa Tanicho, el escenario de Casa Tanicho tiene 2 puertas atrás, tiene 2 puertas laterales. Entonces, las puertas se abrían y se cerraban para plantear las situaciones, para plantear la escena. Entonces, bueno, les digo que no nos pudimos detener, inclusive dimos una función un martes a las 8 de la noche y se llenó el teatro. Entonces, ¿a qué me llevo? ¿Por qué les deseaba comunicar todo esto? Les deseo comunicar todo esto porque si es posible hacer esto, si es posible pensar en una obra de teatro de estas características, si es posible poder juntar los medios cuando no sean necesariamente gubernamentales y si es posible eh, poder concretar un proyecto como este. Y se queda en mi recuerdo, se queda en los más gratos recuerdos que tengo en el teatro. La verdad, cada ensayo me reía y me reía mucho. Y eso significó que yo pude responder a casi 3 meses en que no sonreí ni un momento porque yo pensaba que me iba a morir. Yo sentí lo que una persona siente cuando sabe o piensa que se va a morir. Entonces, en realidad, me operaron, la operación salió muy bien, pude resolver en cierta medida los problemas económicos, los aspectos se resolvieron, pero mi aspecto anímico se resolvió a través de la maravilla del teatro. Eso es lo que yo les quería decir esta tarde. Estoy un poco enfermo ahora otra vez, pero de una gripa que ayer se me manifestó y que por eso traigo el cubrebocas. Pero quería decirles esto esta mañana aquí en nuestra UNAI tan querida. Gracias.
Gracias. Pues bueno, ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para alguno de los ponentes? Sí. ¿Quieres este micrófono? Ah, ok. Perdón. Es para la maestra Melina. Eh, es más un comentario que pregunta. Ay. Am, bueno, sí, son el comentario y la pregunta. Eh, Empezando por el comentario, creo que la estética de la muerte es algo que va mucho conmigo. Acabo de escribir una obra, bueno, no la acabo de escribir, pero se va a presentar en el festival, en un festival aquí en Mérida. Y pues habla de la reciente muerte de mi abuelita y bueno, cómo implica en las emociones que llegamos a sentir. La estética va más hacia lo grotesco y lo de terror, pero creo que también me gustaría explorar la muerte a partir de la belleza, porque bueno, también me gusta. ¿Y cómo es que surge o sea, la decisión de tomar la muerte como estética de esta obra? Bueno, primero, perdóname, ¿cómo era tu nombre? No sé si lo Amaranta. dijiste, no lo escuché. Ah, muchas gracias, Amaranta. Em, bueno, la decisión eh, un poco es parecida a la tuya. Tuve situaciones relacionadas con la muerte, específicamente fueron dos muertes, fue la muerte de mi padre y la muerte de mi perra. Mi perra que me acompañó durante 15 años de mi vida y fue la primera perra que yo tuve en la vida adulta. Eh, y empecé ahí a preguntarme cuál era la relación que yo tenía con los muertos y con la muerte. Como dije, bueno, en Argentina no tenemos la tradición que tienen ustedes, entonces fue todo un proceso descubrir cuál era mi relación y cuál era la relación que yo quería tener con mis difuntos. Y al mismo tiempo validar, por ejemplo, la muerte de mi perra, que a veces en ciertos círculos son muertes que socialmente no tienen permitido un duelo similar al de las personas humanas. Eh, Así que ese fue el puntapié, por un lado, el puntapié emocional. Por otro lado, yo estuve mucho tiempo relacionada con las danzas de orillas que te recomiendo que si vas a... No te recomiendo, es un comentario que hago solamente. Si vas a trabajar la muerte, es interesante estudiar sobre danzas de orillas. Yo tuve la posibilidad de asistir a varias ceremonias mortuorias que están relacionadas, que tienen muchísima participación de la danza y de la música y es muy interesante estéticamente. Eh, y ese fue, o sea, ese fue un proceso de 10 años en los que yo estuve como relacionada con esas danzas, con la religión del candomblé, a través de lo escénico, no por practicar la religión. Y fue como un germen que empezó a gestarse para después construir la poética del espectáculo. Y bueno, me encantaría ver la obra, o sea, a mí la muerte también es un tema que me atrae mucho y la relación que tenemos con la muerte, así que me encantaría en algún momento ver la obra que estás emprendiendo. Gracias. Gracias a vos. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Allá atrás, Hola, yo soy Lili y pues mi pregunta va para Omar. A mí me resonó mucho el tema que propone, pues yo también estoy trabajando actualmente en una pieza unipersonal de danza que justo aborda también los temas de la memoria, los recuerdos, el mundo cotidiano y pues se me hizo muy interesante cómo
te pusiste en el papel de observador, migrante, ¿qué más? Participador y jugador. Y cómo es importante ponerte en esas situaciones para poder llevarlo a la pieza. Y bueno, mi pregunta va más a cómo es que tu memoria, eso que a ti te define como persona, como ser, influyó para la realización de tus obras y cuál fue el impacto que tuvo en el público. Muchísimas gracias por tu... No se escucha, no se No se escucha. está escuchando. Omar, Omar, Oh, no. no se está escuchando. nuestra historia de vida, ¿no? En este caso yo tomé, se cruzaron varios fenómenos en mi vida que determinaron el que yo me aventara a realizar este proceso escénicamente, con todo este antecedente que les comentaba académico, pero también sobre todo personal, como creo que es algo de lo que como que tenemos el privilegio de haber estudiado o de estar estudiando en una institución, sea pública, privada, y todavía más el estar estudiando arte en todas sus disciplinas. Creo que es un gran privilegio que tenemos que aprovecharlo y bueno, esto me llevó a quererlo hacer a través de dos fenómenos principales que han determinado mi vida. Uno ha sido la migración. Siempre lo cuento como anécdota, pero es real. O sea, el 90% de mi familia, por ejemplo, vive en Estados Unidos, ¿no? Por esta situación que mis padres que vienen de un pueblo de tierra caliente en la República Mexicana y que migran a la Ciudad de México con el objetivo de emigrar a Estados Unidos, pero fueron como de los pocos que empezaron a trabajar y dijeron, ah, pues como que aquí nos quedamos. Pero toda mi familia, inclusive una hermana, vive allá, ¿no? Entonces, eso lo cuento, de hecho, en este comentario que haces de específicamente de la obra de Club Vélez, donde sí efectivamente me convertí en un observador, migrante, jugador, participante porque es lo que cuento, que desde que tengo uso de razón, la migración ha estado presente en mi vida. Entonces, yo migré también de México, insisto, por una situación privilegiada de estudiar una maestría, pero quise abordar ese tema. Entonces me encontré con un choque cultural, como todos las personas que en algún momento migramos sea a otro país o una de mis tesis también en la obra, que lo digo en uno de los diálogos, es migrar, eh, no es solo es migrar de un país a otro, sino también hay migraciones internas, ¿no? Ya sea en nuestra República Mexicana o inclusive en otras colonias, en Mérida o en Yucatán, o sea, es como migración constante, ¿no? Pero en mí estuvo este fenómeno o ha estado presente. Entonces, al llegar a Alemania, empezar a estudiar y luego tengo este choque cultural. La obra a la que te refieres de Club Vele, yo decidí hacerla porque hasta la fecha a mí acá me confunden, nunca me dicen, ah, tú eres latino. Toda la gente piensa que soy turco, sirio o árabe por mi composición fisiológica, ¿no? Entonces, desde ahí empecé a cuestionarme y a decir, wow, qué interesante cómo las culturas chocan, pero a la vez hay algo que tenemos de esos países tan alejados. Entonces, por eso decidí como tomar este gusto que tengo también por ver y jugar fútbol, inscribirme a ese club. Y esto que comentas es muy importante, como tener la oportunidad. Yo la tuve en esta cuestión de volverme casi un etnógrafo, o sea, de estar metido en el fenómeno que yo quise estudiar. En algún momento quise hacerlo como a partir de entrevistas y muy como a la distancia, pero dije, si me permiten ingresar a ese equipo de fútbol, jugar, entrenar, yo estaré empapándome de toda esa información, de todas esas sensaciones. Llegaba a casa y empezaba a escribir todo para, de ahí armé la dramaturgia de este monólogo, que de eso se trata, de este choque cultural entre un jugador mexicano que se llama Omar con un jugador turco que se llama Abdullah y que juegan en un país al que no pertenece, ¿no? Los dos, entonces cuentan los dos esta cuestión de la migración. Entonces, para cerrar, yo te diría que
esta experiencia ha determinado mucho como mi acontecer también como creador escénico, ¿no? La memoria se ha potencializado mucho más en el sentido personal, pero también de querer seguir indagando en este concepto, ¿no? Gracias. Gracias. Ahora yo quiero hacer una pregunta. ¿Me paso para allá o me quedo aquí? Ok. Bueno, me parece que esta mesa ha sido muy interesante. Ha habido reflexión acerca de trabajos escénicos de regiones muy diferentes de, pues, del mundo, ¿no? De América, dos regiones diferentes de Argentina, Mérida, y trabajos que se conectan de algún modo a través de la memoria. Y mi pregunta va no me volteo, ¿verdad? No, para Maximiliano. Quisiera, pues, que pudieras hablar un poco más acerca de cómo recibe el público este trabajo que tiene que ver con algo que ha calado tan hondo en la historia de Argentina. Bueno, creo que, gracias por la pregunta, creo que para mí, ¿no? En mi opinión y por lo que estoy viendo en estos 2 años puntuales que llevamos viviendo bajo un experimento social, yo lo calificaría así, político, social, bastante terrible, bastante nefasto. Obviamente que igual es un experimento que no solamente incluye a Argentina, sino que se da en otras partes del continente, como por ejemplo se ha dado en Brasil con Bolsonaro, se ha dado mismo en Estados Unidos, ustedes lo saben muy bien, con Donald Trump allá. Se ha dado por segunda vez, ¿no? Con Donald Trump. Eh, Digo, en ese sentido, y en otros países, ¿no? También de otros continentes, digo, las derechas o las nuevas derechas globales son un fenómeno de diseño también en algún punto con sus especificidades, ¿no? Y demás en cada país. Pero digo, en ese marco, lo que ocurre es que me parece, ¿no? Las experiencias escénicas diversas como esta, la que analicé o trabajé o mencioné acá, pero también otras, digo, están convirtiéndose, y un poco lo decía en el trabajo, yo utilizaría esa palabra si se quiere, pero se pueden usar otras, como actos de resistencia, ¿no? Como actos que tienen una potencia política fuerte en sí mismas por el solo hecho de que, digamos, el gobierno argentino eh, ataca directamente, ataca brutalmente, desmantela, ¿no? Todo lo que tiene que ver con organismos culturales, escénicos, científicos, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo lo que está vinculado al escénico, pero no solamente a lo escénico, ¿no? A lo cultural en un sentido amplio, y también a lo científico, a lo universitario, etcétera, o sea, las áreas de la educación, la cultura, la ciencia, etcétera, se convierte como lo otro, ¿no? El enemigo para el gobierno. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, cuando Omar hablaba del acontecimiento, o Melina también, del acontecimiento convivial, ¿no? De alguna forma, yo creería que ese acontecimiento convivial, por llamarlo de una manera simplificada, tiene una potencia política hoy en día, pero precisamente por la coyuntura, ¿no? Por el contexto en el que estamos viviendo en Argentina. Quizás en otro contexto no lo tendría o entrarían en juego otros factores, digamos, pero en este contexto lo que ocurre es eso, ¿no? Un trabajo como este, como el de Marcelo Delgado y el colectivo Walsh, bueno, se resignifican fuertemente porque el anclaje, digamos, el público, la audiencia hace rápidamente, no necesita elaborar o desarrollar mucho trabajo para hacer ese anclaje entre pasado y presente, ¿no? Es casi un anclaje inmediato, ¿no? Porque la carta de Walsh tenía todos esos condimentos, digo, hablaba del Fondo Monetario Internacional, nuestro país es el principal deudor del Fondo Monetario Internacional en este momento. Hablaba de la pérdida de salarios, bueno, eso es algo que afrontamos lamentablemente de una manera brutal en este momento y etcétera, ¿no? Podemos decir eso. Evidentemente hay diferencias, no estamos bajo una dictadura militar, es cierto, digo, pero también hay muchas semejanzas, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con los efectos económicos, sociales, que la última dictadura cívico-militar en Argentina trajo aparejados, ¿no? Entonces hay una misma política, el mismo diseño, si se quiere,
que es lo que le permite a la audiencia o lo que le permitía a los espectadores hacer ese pasaje casi inmediato, ¿no? De los 70 y de la denuncia de Rodolfo Walsh a la denuncia de la actualidad, ¿no? Y eso era algo que obviamente los creadores tenían mucha conciencia de eso, era muy autoconsciente, ¿no? Sabían que este espectáculo se iba a resignificar en una situación tan compleja como la actual. Muchas gracias. Pienso que tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Alguien quiere preguntar o comentar algo más? Sí, me gustaría hacer un comentario. ¿Es posible? Sí. Alfonso Esquivel, estudiante de la maestría en dirección escénica en estos momentos en la Universidad de Yucatán, de las Artes de Yucatán. Y yo nomás quiero aprovechar la ocasión para, aprovechando el testimonio de maestro Iván, que entiendo que es el primer egresado de la maestría, según él mismo testimonia, para una- hacer una breve narrativa. Eh, y bueno, tiene que ver con el teatro y sus imbricaciones con, pues, con múltiples hibridajes, entre ellos la misma vida. Rápidamente, buscando qué encontrar para montar en una siguiente exploración teatral en la Universidad de Campeche, pues llegamos a una conclusión de montar tres textos, dos de Darío Fo y uno de Tomás González, cubano. Y empezamos a trabajar. No nos habíamos percatado de que estábamos a unos minutos de que se declare la pandemia mundial. Y bueno, seguimos trabajando, se declara la pandemia, nos encerramos y empezamos a intensificar aprovechando que había muchísimos ratos de ocio de manera increíble y quizá abusando de nuestras fortalezas físicas, nos dimos a la tarea de pues tratar de montar esos tres textos que habíamos seleccionado. Bueno, se logró, se hizo y pasaron más de 2 años hasta que la pandemia se declara, pues, si no terminada, al menos ya superada en ciertos términos, y se abren otra vez los teatros y montamos el espectáculo. Resulta que cuando vamos viendo, hacemos conciencia de nuestro espectáculo, nos damos cuenta que tiene que ver con el encierro, las tres obras desde diversas perspectivas. Y bueno, sin percatarnos conscientemente de ello, estábamos siendo totalmente lógicos con un entorno de encierro mundial. Eh, Mandamos esa propuesta a la Universidad de Guanajuato y le gustó mucho a los organizadores de la Olimpiada Universitaria que se hace cada año en Guanajuato y nos invitaron a participar. Y bueno, ¿cuál fue nuestra sorpresa de tener un gran público interesado por ver cómo habíamos abordado nosotros el asunto de la pandemia desde el teatro, desde nuestro grupo exploratorio, pero realmente no fue así. Fue un asunto bastante inconsciente hasta que se da el planteamiento de la Universidad de Guanajuato y nos damos cuenta que habíamos hablado del encierro cuando el mundo estaba encerrado. Nosotros estábamos ensayando diversas formas de encierro. Esta interrelación que se da entre el teatro, la sociedad y el entorno de todo lo que rodea al teatro, creo que es algo maravilloso. Y aunque el teatro es una resignificación de la vida, a veces esa resignificación se puede convertir en la vida misma. Pues es todo lo que quería comentar, saludar a Iván, saludar a todos los ponentes y a todos los compañeros que están siguiendo esta, esta eh, pues, este congreso. Gracias. Gracias. Tenemos un poquito de tiempo todavía. ¿Alguien que quiera comentar algo o preguntar algo? Sí. Buenos días. Bueno, mi nombre es Prochela Romero y va para el maestro Iván. Pues sí, durante el encierro precisamente, yo vengo del Teatro Independiente de Morelia.
Entonces me lleva a cuestionarme realmente todo eso, ¿no? El teatro, pues no es necesario en estos momentos que estamos buscando sobrevivir. Y empiezo una investigación sobre los procesos de gestión, producción y difusión del teatro en Michoacán, bueno, específicamente en Morelia. Y me doy cuenta que en el teatro independiente, pues hay muchas carencias. em, para herramientas para la gestión. Entonces, mi pregunta es, aquí en la universidad, claro, hablo desde el desconocimiento, no estoy llegando. em, ¿A usted le cambió realmente durante la maestría la forma de hacer teatro, de sostener un espacio independiente? Porque desgraciadamente lo que encontré para mi tesis de posgrado fue que el teatro, aunque hay mucho movimiento, hay muy pocos espacios que se pueden sostener y que realmente dependíamos de los subsidios. Ahora que se quitaron, quedan muy pocos, ¿no? La Ceiba, que es realmente ahorita quien sostiene el teatro independiente allá. Entonces quisiera preguntarle eso, ¿realmente las herramientas en la maestría cambiaron su forma de sostener el teatro independiente? Sí, mira, lo que yo estaba buscando cuando entré a la maestría es entender mejor el proceso de creación. Entonces, esto significa que yo puedo tener más elementos para gestionar, para producir y para entender a su vez a los artistas. Entonces, yo tengo un espacio independiente que se llama Teatro Casa Tanicho, que no tiene ningún subsidio de ninguna entidad y que vemos cómo podemos hacer que sobreviva generando eventos culturales sustentables. Ahora estamos haciendo mucho de música, pero tradicionalmente hemos hecho teatro también. Pues he podido construir un festival internacional de monólogos que esta vez va a llegar a su octava edición y que vamos a recibir a artistas de Bélgica, de Argentina, de Uruguay, de Cuba, de Colombia, de España, de Saltillo, Coahuila, de Pachuca, Hidalgo y dos de la Ciudad de México, y que va a ser en el mes de enero. Y esto sí lo hacemos con apoyo gubernamental porque estamos dentro del Mérida Fest. Ya nos volvimos tradicional, un evento tradicional dentro del Mérida Fest, pero yo acudo a muchas empresas privadas y patrocinadores porque en realidad tener 12 obras de 8 países y 4 estados de la República, particularmente en esta edición, no tenemos trabajos de Yucatán, a lo mejor tendríamos uno al cual puedo invitar, pero no tenemos trabajos de Yucatán, entonces a todos estos creadores hay que darles hospedaje, alimentación, los requerimientos de las obras, y todo lo hacemos. Y yo lo que digo del Festival de Monólogos y de Teatro Casetanicho es que sobrevive gracias a la gestión, gracias a lo que hemos podido resolver, a las puertas que hemos podido tocar y lo más importante, a la credibilidad. Cuando tú tocas la puerta de alguien y tienes un trabajo realizado que te da credibilidad, es más fácil que te pueda apoyar. Lo que pasa es que tienes que tocar muchas puertas porque la mayoría de la gente te va a decir que no, o la mayoría de las empresas te van a decir que no, pero con las pocas que te digan que sí, vas a poder sacar adelante los proyectos. Regresando a tu pregunta, me cambió la vida, me cambió la manera de entender el teatro. Yo me sentía así como un poco raro en mi grupo de la maestría, que además era un poco raro de todas maneras, pero yo me sentí un poco raro porque digo, porque yo era, todos tenían como carreras de directores y actores y yo de productor nada más. Entonces yo dije, sí, esto, vamos a ver cómo me va aquí y todo eso. Afortunadamente me fue relativamente bien, pude sacar mi proyecto bien y pude titularme y bueno, así es el asunto aquí en esto. Y sí era un grupo un poquito raro. No voy a abundar ni mencionar nombres, pero sí era. Bueno, pues muchísimas gracias a Maximiliano, Omar, Melina, Iván. Pues creo que fue una mesa bastante rica. Eh, Vamos a darla por concluida
y para continuar con la mesa 5 de escena y pedagogía. Muchas gracias por su participación. Gracias. Muchas Muchas gracias. 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 Gracias, buen día. Hasta luego.